Voy a leer algunos versículos de 1 Corintios 10, luego algunos más de 1 Corintios 11. 1 Corintios 10, versículo 14. Voy a leerlo en la traducción moderna y luego volveré a la otra. Pero ustedes síganlo en sus Biblias. 1 Corintios 10, versículo 14. Así que, queridos amigos, eviten cuidadosamente la adoración de ídolos de todo tipo. Ustedes son personas inteligentes. Miren ahora y vean por ustedes mismos si lo que voy a decir es verdad. Cuando le pedimos al Señor la bendición al beber de la copa de vino en la mesa del Señor, esto significa que todos los que beben comparten juntos la bendición de la sangre de Cristo. Y el pan que comemos allí muestra que estamos compartiendo juntos los beneficios de su cuerpo, que fue partido para nosotros. No importa cuántos de nosotros hay, todos comemos del mismo pan, lo que demuestra que todos somos parte del único cuerpo de Cristo. Los sacerdotes judíos, cuando comían de los animales traídos a Dios como sacrificios, mostraban que eran socios con Dios. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Estoy diciendo que los ídolos a quienes los paganos llevan sacrificios están realmente vivos y son verdaderos dioses y que estos sacrificios tienen algún valor? No, en absoluto. Lo que estoy diciendo es que aquellos que ofrecen comida a los ídolos en realidad están sacrificando a los demonios y ciertamente no a Dios. Y no queremos que ninguno de ustedes sea socio de los demonios cuando coman la misma comida junto con los paganos de lo que se ha ofrecido a los ídolos. No pueden beber la copa en la mesa del Señor y también en la mesa de Satanás. No pueden comer pan tanto en la mesa del Señor y de la mesa de Satanás, porque están tentando al Señor para que se enoje con ustedes. ¿Son más fuertes que Él? Ahora del capítulo 11, versículo 17. Lo siguiente en mi lista de cosas para escribirles acerca de algo con lo que no puedo estar de acuerdo. Suena como si estuvieran haciendo más daño que bien cuando se reúnen para sus servicios de comunión. Todo el mundo me sigue contando sobre las discusiones que ocurren en estas reuniones y las divisiones que se están desarrollando entre ustedes, y casi puedo creerlos. Pero creo que esto es necesario para que los que de ustedes tienen razón sean manifiestos. Cuando se reúnen para comer, no es la cena del Señor lo que están comiendo, sino su propia cena. Me han dicho que todo el mundo se traga a toda prisa toda la comida que puede agarrar sin esperar a compartirlo entre ustedes. Así que ustedes unos no tienen suficiente y pasan hambre, mientras que otros beben demasiado y se emborrachan. ¿Esto es cierto? ¿No pueden comer y beber en casa sin deshonrar a la iglesia y avergonzar a aquellos que son pobres y no pueden traer ningún alimento? ¿Qué se supone que debo decir acerca de estas cosas? ¿Quieren que los alabe? Ciertamente no lo voy a hacer. Esto es lo que el Señor mismo ha dicho sobre su mesa. En la noche en que Judas lo traicionó, el Señor Jesús tomó pan y cuando dio gracias a Dios por él, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y dijo, tomen esto y coman. Este es mi cuerpo que está quebrado por ustedes. Hagan esto para recordarme. De la misma manera tomó la copa de vino después de la cena, diciendo, esta copa es el nuevo acuerdo entre Dios y ustedes, que ha sido establecido y puesto en orden por mi sangre. Piensen en esto en memoria de mí, cada vez que lo beban. Porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, están volviendo a contar el mensaje de la muerte del Señor, que ha muerto por ustedes. Hagan esto hasta que Él venga de nuevo. Si alguien come este pan y bebe de esta copa del Señor cuando no debería, es culpable del pecado contra el cuerpo y sangre del Señor. Es por eso que un hombre debe examinarse a sí mismo cuidadosamente antes de comer el pan y beber la copa. Porque si come el pan y bebe de la copa indignamente, no piensa en el cuerpo de Cristo ni lo que significa, sino que está comiendo y bebiendo el juicio de Dios sobre sí mismo, porque Él está jugando con la muerte de Cristo. Por eso muchos de ustedes están débiles y enfermos, y algunos incluso han muerto.
Pero si se examinan cuidadosamente antes de comer, no necesitarán ser juzgados ni castigados. Y si somos juzgados y castigados por el Señor, es para que no seamos condenados con el resto del mundo. Queridos hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor en el servicio de comunión, espérense el uno al otro. Si alguien tiene realmente hambre, debe comer primero en su casa, para que no se castigue a sí mismo cuando se reúnan. Desde el principio, la Iglesia cristiana ha disfrutado de sus comidas. Y comer y beber ha sido una actividad fundamental del compañerismo cristiano. Hay dos propósitos para los cuales esto se ha hecho, uno social y el otro espiritual. Hemos perdido de vista el lado social de las comidas y, sin embargo, desde el principio, en Hechos 2, se encuentra que comieron carne y partieron el pan en las casas y comieron su comida con alegría de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de las personas. Iban dentro y fuera de las casas de los demás y juntándose regularmente, todos los días, se nos dice de hecho. Cuando se reunían como iglesia, se reunían para las comidas. Cada uno traía un poco de comida y tenían para llevar a los que no tenían, compartían con el resto. Pero deben haber notado, cuando leí la primera de Corintios 11, que está bastante claro que tenían más que un pedacito de pan y una copa de vino. Tenían una buena comida. Y algunos eran criticados por Pablo por llegar temprano y comer mucho antes de que los demás llegaran. Pero se reunían para comer. Ahora, ¿de dónde sacaron este hábito de comer y beber? Los diáconos, que estarán sentados aquí más tarde en el servicio, comenzaron porque la iglesia decidió que se necesitaba alguien para servir a las mesas, para poner la mesa y proporcionar la comida. Es interesante que eligieron hombres en los primeros días para hacerlo. ¿Cómo han cambiado las cosas? Bueno, ahora esto es un hábito de la iglesia. ¿De dónde lo sacaron? La respuesta es que no lo obtuvieron del primer bautista, pero lo obtuvieron de Jesús. Juan el Bautista era un hombre que no era dado mucho a la vida social. No era un hombre que habría comido contigo. Vivía en el desierto, tenía una dieta bastante estricta, que a la mayoría de las amas de casa hubieran encontrado bastante difícil de llevar. Él vivía de langostas y miel silvestre, y vivía lejos. Era un profeta solitario, un hombre completamente solo. Pero cuando Jesús vino era bastante diferente a Juan. Juan tenía ese lugar y fue llamado a ese ministerio, pero el Hijo de Dios vino comiendo y bebiendo y fue criticado por glotón y un bebedor de vino, porque siempre que lo veías estaba en una fiesta comiendo y bebiendo con alguien. Por eso lo tacharon de glotón, por esta sociabilidad y porque le gustaba comer con la gente. Comía con todo tipo de gente, incluidos publicanos y pecadores. Y cuando lo criticaban, por eso decía, nunca son felices. Son como los niños que juegan en el mercado. Juegan a los funerales y nadie más juega con ustedes. Así que se quejan. Luego juegan a las bodas y nadie quiere jugar a las bodas. Y por eso se quejan. Juan el Bautista vino como una seta, un hombre en el desierto, no muy sociable. No era dado a comer y no le agradaba porque era diferente. Ahora vengo comiendo y bebiendo y me critican como un glotón y bebedor. Nunca están satisfechos. Pero el hecho es que Jesús comió y bebió mucho. De hecho, si revisan las historias del Evangelio y cuentan el número de comidas, es asombroso. Cuánto de su trabajo se hizo alrededor de una mesa, en una mesa de comida. Podría decir que lo primero que se registra de Jesús con sus discípulos, lo primero que hicieron juntos fue ir a una recepción de bodas, donde se acabaron los refrigerios, pero pronto él trajo algunos más. Y lo último que hizo con sus discípulos antes de que lo mataran fue sentarse en una mesa y tener una cena con ellos. Su ministerio estaba delimitado por comer y beber. Aún más sorprendente es el hecho de que cuando volvió de los muertos, después de la resurrección, uno encuentra que parece haber muy poco para más que sentarse y comer con ellos. La historia del camino de Maús, donde llegó hasta partir el pan, aunque no se quedó para comerlo con ellos, pero cuando lo alcanzaron solo media hora más tarde en Jerusalén, estaba comiendo pescado y sentado, y diciendo, ¿qué tienen para cenar? Y una semana o dos más tarde está en la orilla del mar de Galilea preparando el desayuno y tiene un pescado en el fuego.
Qué pena, me lo olvidé en la parte de atrás. Tenía algo para mostrarles. Les tendré que mostrar en algún otro momento. Es una pequeña imagen que tenemos en casa que me siento a mirar cada vez que como. Es una pequeña imagen de Jesús en la orilla del mar, preparando el desayuno para los otros, después de la resurrección. Y de hecho, cuando hablaba del cielo, a menudo lo describe en términos de una fiesta, con una mentalidad que parece materialista, porque Dios hizo la comida e hizo el cuerpo para la comida y comida para el cuerpo. Y comer y beber es parte del cristianismo. También lo es el ayuno de vez en cuando, pero no el tipo de ayuno que uno debe pasar sin comer ni beber, sino el tipo de ayuno que hace que una persona esté más en forma espiritualmente y sea más capaz de hacer todo, ya sea que comamos o bebamos para la gloria de Dios. Por lo tanto, hay un lugar muy fundamental en una iglesia cristiana para comer y beber juntos. Es por eso que cuando una iglesia está en condiciones de construir un edificio para sus propósitos espirituales, la cocina es uno de los lugares más importantes de ese edificio. Y estoy seguro que estarán más que satisfechos con los encantadores arreglos que hemos planeado para nuestro nuevo centro de reuniones en Millville. Tenemos una cantina y un salón y una cafetería. Es más de lo que una iglesia puede pedir. De hecho, voy a ir un poco más profundo y decir que el único mueble que se necesita para el culto es una mesa. Donde sea que los cristianos han adorado, siempre han tenido una mesa en el medio. A veces han tenido sillas alrededor, a veces se han parado alrededor, pero siempre han tenido una mesa para comer y beber. Lo que me lleva a la segunda parte. Cuando Jesús dijo, coman, beban como órdenes, no solo estaba pensando en una comida social, era una comida que Él convirtió en una comida espiritual. No en el sentido en que rechazó toda la comida material, sino que le dio a la comida y bebida material un significado espiritual, que ha puesto el comer y beber en la iglesia, en el centro de la adoración. La comida espiritual es algo que todo judío estaba acostumbrado. Durante 1400 años entonces y durante 3400 años ahora, los judíos todos los años han tenido una comida espiritual. Y esa es la otra cosa que tenía que traer para mostrarles esta noche, y también lo dejé atrás. Pero tengo un plato de Pascua que también cuelga en la pared de nuestro comedor. Ahí está, es un plato de Pascua judía de Jerusalén, con un lugar para las hierbas amargas y el huevo y el perejil y el trozo de cordero. Está todo allí. Y cada año una familia judía tiene una comida que tiene alimentos en la mesa y que habla para ellos de una manera espiritual profunda. Todos se reúnen alrededor de la mesa, usan sus abrigos y sombreros listos para un viaje. Y luego el niño más joven les dice al hombre más viejo, ¿por qué estamos haciendo esto? Entonces el hombre mayor describe cómo hace cientos de años Dios lo sacó de la esclavitud. La amargura y las hierbas amargas hablan de la amargura de la esclavitud. Lo sacó y les dijo que recordaran su misericordia todos los años, lo que han hecho desde entonces. El clímax de esa comida fue, por supuesto, matar y asar y comer un cordero. Un cordero cuya sangre había sido usada para proteger de la muerte, para que el ángel de la muerte pudiera pasar sobre las casas del pueblo de Dios, y por eso se llama Pascua, que quiere decir pasar. Desde entonces, cuando Jesús dijo a sus discípulos de ir a Jerusalén, dijo que había acordado con alguien que les deje tener una habitación en la parte superior de una casa, y allí quiso que prepararan la Pascua, esta comida espiritual. Ahora, por lo que podemos decir del Nuevo Testamento, nunca llegaron a la Pascua, nunca tuvieron el Cordero, sino que pensaron que iba a ser la comida espiritual que miraría hacia atrás, a algo 1400 años antes de que se sentaran a la mesa. Y Jesús tomó una hogaza de pan y la copa de vino y dijo, yo les voy a dar una nueva comida, algo que siempre harán, como los judíos siempre han hecho. Quiero que hagan esto. Y desde entonces, ese significativo que cada cuerpo de Cristo, que se llama a sí mismo una iglesia, haya hecho esto. Los cuerpos que no lo han hecho no se han llamado a sí mismos iglesias, lo cual es muy interesante. La Sociedad de Amigos no lo hace, el Ejército de Salvación no lo hace, pero todos los que se llaman a sí mismos una iglesia lo hacen, creyendo que es un mandato del Señor.
La sociedad de amigos no lo hace porque argumentaban que es mejor tener la realidad que el símbolo. Y de hecho, cada comida debe ser sacramental de la presencia de Cristo, por lo que lo eliminaron por esa razón. El Ejército de Salvación lo eliminó porque nunca quisieron ser una iglesia. Querían llevar a las personas a Cristo y meterlas en las iglesias, un objetivo en el que han fracasado. Como también el metodismo anteriormente tampoco logró hacerlo. Las sociedades metodistas terminaron convirtiéndose en iglesias metodistas. Todas las iglesias durante 2000 años han hecho esto. ¿Por qué? Ha habido un gran cambio en este acto que quiero que mencionemos antes de llegar a eso. En los primeros días he tratado de mostrarles que la comida social y la espiritual eran una sola comida, que se juntaban para una comida completa, y durante esa comida pasaban una ronda de pan y una ronda de la copa, pero tenían lo social y lo espiritual perfectamente combinados. ¿Por qué se separaron? Alguna vez, y espero que en nuestro nuevo edificio, si no antes, podamos empezar a juntarlos de nuevo. Van juntos. Este divorcio entre comida espiritual y comida social no es bíblico. Pero comenzó a separarse porque lo social comenzó a tragarse lo espiritual. Y ese es uno de los peligros constantes de la iglesia cristiana. Necesitamos actividades sociales y vida social. Pero la historia está sembrada de iglesias donde la vida social se ha tragado a la espiritual. Por lo tanto, la gente venía a la cena del Señor para emborracharse, para comer toda la comida. Pablo dijo que esa no era la cena del Señor que venían a comer. Cuando hacían esto, lo social se había tragado lo espiritual. Así que lo separaron y la iglesia tenía por un lado las fiestas de amor o comidas ágape, que era lo social, y la cena del Señor o la comunión, que era lo espiritual. Gradualmente lo social se fue desvaneciendo y la tragedia es que cuando se divorcia la comida espiritual de lo social, lo espiritual se traga lo social y se eleva a una especie de ceremonia misteriosa y se le da una importancia que no tiene en las Escrituras. Para que aquellos que no tienen comidas sociales juntos piensen que han cumplido con su deber si han tomado la comida espiritual. Y se convierte cada vez más en una cosa individual, en la que lo que importa no es quién más está ahí, sino yo teniendo comunión con Dios. Nunca tuvo la intención de ser así, una cosa individual. Debe ser social y espiritual. Esto es solo una mesa. Cuando comienzas a elevar lo espiritual a expensas de lo social, la mesa se convierte en un altar. El pastor se convierte en un sacerdote y se piensa que los mismos elementos son mágicos. No, es solamente una comida espiritual, pero también es una comida social. Y es por eso que en esta iglesia, cuando tenemos la comunión al final de un servicio de domingo, no tomamos tazas de té en el pasillo. Cuando otras noches sí tomamos tazas, para que todas las noches del mes terminemos con una comida social. Solo que la tenemos aquí abajo esta noche y la tomamos allá arriba otras noches. Pero lo que significa es que estamos reunidos juntos alrededor de un refrigerio. Ahora permítanme pasar al significado, en el que me temo que a veces nos atascamos en las discusiones sobre la forma real en que se debe hacer. Si debe ser entregado o si se debe arrancar, arrodillarse en una barandilla. Debería haber una hogaza o debería estar ya cortada en tamaños convenientes. Una copa o muchas copas pequeñas. ¿Debería ser vino sin fermentar o debería ser vino fermentado? Y se sorprenderían de cuántas discusiones hay sobre esto. Creo que todos estos asuntos son secundarios, aunque tengo mi propia preferencia y no es necesariamente la forma en la que lo hacemos aquí. Pero si permitiera que asuntos secundarios como ese nos separaran de otros cristianos, entonces creo que voy en contra del Nuevo Testamento. Puedo arrodillarme en una barandilla con alguien y tomarlo de una copa, puedo sentarme en una capilla bautista y hacer que lo pasen. Esas no son las cosas importantes. Ni siquiera el nombre que le damos. No me importa si la gente lo llama el partimiento del pan, la cena del Señor, Santa Comunión, Eucaristía o la misa. Lo que me importa es el significado que se le da. Y esto es lo que voy a ver ahora. Hay tres significados y están relacionados con las tres dimensiones del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Y estas tres dimensiones dan realidad
a esta fiesta. Si quieren otras 3 palabras que la unan, es una conmemoración hasta donde va el pasado, comunión en el presente y espera la consumación en cuanto al futuro. Mientras pensamos en los 3, llegaremos a la mesa más dignamente. Así que la pregunta básica no es cómo se hace, sino por qué. Lo que están pensando cuando tomamos el pan y bebemos del vino. ¿Qué significa todo esto? Un visitante de Marte enviado aquí para ver cómo era la adoración en la Tierra estaría terriblemente desconcertado. Creo que por estos pequeños pedacitos de pan y estas pequeñas copitas de vino. ¿Qué están haciendo? Eso no es suficiente para mantener el cuerpo y el alma juntos. ¿Por qué lo hacen así? Déjenme intentar responder a nuestro visitante de Marte o cualquier otro visitante que tengamos esta noche. Tomemos la primera mirada, al pasado, la mirada de la conmemoración. Hagan esto para recordarme. Tengan en cuenta que esa fue la noche antes de su muerte. Piensen que si estuvieran en la habitación con alguien que iba a morir mañana y te dijera quiero que me recuerdes, y así es como quiero que lo hagas, escucharías con las 2 orejas. Lo grabarías en tu mente. Mientras te sentabas junto a este lecho de muerte, haré esto, te prometo que haré esto, no quiero olvidarte. Y la noche en que Judas lo traicionó, la noche antes de morir, Jesús dijo que quería ser recordado y quería ser recordado de esa manera. Los chinos dicen que si quieres ser recordado debes plantar un árbol, escribir un libro, construir una casa y tener un hijo. Y serás recordado después de que te hayas ido. Otra forma de ser recordado son dejar una fotografía o un cuadro o hacer que se erija un monumento. Eso durará años después de que te hayas ido, para que la gente mire y diga, así era tal o cual. Jesús no hizo ninguna de estas cosas. No tuvo un hijo, no plantó un árbol, no escribió un libro, no construyó una casa, no hizo pintar su retrato, no hizo hacerse una estatua. No tenía ninguna de esas cosas. Pero dijo, quiero que me recuerden. Y él simplemente se apoderó de 2 cosas muy ordinarias. Era muy propio de él eso. Siempre estaba tomando cosas muy comunes. Una lámpara en un candelero, un par de pantalones, lirios del campo, un gorrión saltando a la tierra. Y podía llenarlos con un significado tremendo. Y fiel a su carácter de llenar lo cotidiano, lo ordinario, con un significado santo, acaba de decir acá, toma este pan, tómalo. Y toma esta copa y recuérdame. Ahora aquí sí agregó ciertas cosas y dijo tomar el pan y partirlo. Y el pan partido y el vino volcado son parte del recuerdo porque no es solo el pan y el vino los que nos recuerdan, es el pan que se parte y el vino que se vierte. Y aquí estoy sorprendido que Jesús es la única persona que conozco que quería que los recordaran en la agonía de la muerte. Nadie más quiere ser recordado así, ni yo. Las fotos que tengo de mi madre y mi hermana son fotos de ellas cuando estaban vivas, sanas, en forma, felices. No quiero pensar en ninguna de ellas como si estuvieran en la piel y huesos de las últimas semanas de sus vidas. ¿Quién quiere recordarlas de ese modo? Pero Jesús dijo que quería que fuera el cuerpo roto y la sangre derramada. La otra noche, hace 15 días, estaba sentado en nuestra casa y escuché un golpe, un estrépito afuera. Es la 6ª vez que hemos tenido un accidente desde que vinimos a casa. Y salí en la puerta de mi casa, en el camino había un montón de ropa. Un anciano con sus extremidades en ángulos grotescos y su cabeza lastimada, un cuerpo roto, sangre derramada, muerte. Jesús dijo, quiero que recuerdes la muerte. La muerte. Y por eso Él no quería que tuviéramos una linda foto de Él. Dijo, quiero que me recuerden roto y sangrando. Ahora, ¿por qué debería querer que hagamos eso? El cristianismo no es para los aprensivos ni su comunión. El pan es un cuerpo roto para nosotros. Y ese vino que se derramó es sangre derramada. ¿Por qué? La respuesta es que es lo más grande que hizo por nosotros. Fue que rompieran su cuerpo. Nadie jamás hizo eso por ti. Nadie nunca fue a la cruz por ti. Él era tu enemigo. En realidad tú lo eras suyo. Nadie murió para perdonarle nuestros pecados, excepto Jesús.
Nadie pagó el precio de que pudiera ser libre para el cielo, sino Jesús. Y quería que supieras que lo más grande que hizo por ti no fue venir y enseñar, no fue venir y sanar, no fue venir y predicar, no fue venir y consolar. Lo más importante que vino a hacer fue venir y morir. Y desde entonces el cristianismo ha estado arraigado y centrado en la cruz de Cristo. Eso es lo más grande que hizo Él por nosotros. Y cuando te quedas cerca del pie de la cruz, entonces te quedas en un lugar donde sientes el amor de Dios en tu corazón y sientes gratitud. Alguien puede decir, bueno, tengo a Cristo en mi corazón, tengo a Cristo vivo, resucitado en mí. Ya no necesito eso. Pero sí, el Cristo vivo resucitado fue el que murió por ti. Y siempre debes recordar eso. Porque lo tienes viviendo contigo. Podrías olvidar que murió por ti. Es tan emocionante tener la relación presente que podrías olvidar el pasado. Hay una pequeña historia en el libro de Esther, en la Biblia, acerca de un rey llamado Asuero. Y una noche estaba preocupado, con insomnio, así que decidió leer sus viejos diarios. ¿Saben la historia? Mardoqueo era un judío que vivía en la ciudad donde este rey gobernaba. Y ese rey estaba despierto en la noche, en la lectura de sus diarios, y de repente se encontró con una pequeña nota de que Mardoqueo el judío había frustrado un intento de asesinato contra el rey. De repente pensó que lo había olvidado por completo. ¿Alguna vez Mardoqueo había sido recompensado? Así que envió a su ministro de Hacienda y preguntó si Mardoqueo alguna vez había sido recompensado. Le dijeron que no. Usted no dio ninguna orden sobre eso. Había olvidado que Mardoqueo le había salvado la vida. Y es posible estar tan atrapado con la relación viva con Jesús vivo y estar tan emocionado con eso que simplemente dejas escapar tu pensamiento de que una vez colgó sangrando y muriendo en una cruz. Pese a tener esa relación viva contigo, todos debemos recordar eso. Y por eso a veces se llama Eucaristía, que es un título algo pretencioso, parece, que no viene de la Biblia, pero la palabra Eucaristía en el idioma griego significa gracias. Si estuvieran sentados en una mesa con un griego y le pasan el pan y la manteca, te diría Eucaristo. Muchas gracias. Desde que los cristianos han recordado que el Cristo viviente que ahora conocen, una vez colgó sangrando, moribundo en una cruz, dicen gracias, gracias, gracias. Ahora, ¿qué pasa con el presente? La mirada hacia arriba, la comunión. Esto no es solo un memorial del pasado. El pan y el vino no son solo símbolos. Es mucho más que eso. Ahora voy a contarles dos puntos de vista extremos de la cena del Señor que creo que son inadecuados o incorrectos. El primero es la actitud de que esto es un memorial y nada más. Que el pan y el vino son puramente símbolos, nada más. Y que solo los tenemos para recordarnos la cruz y eso es todo. En otras palabras, son necesarios por la ausencia de Cristo. Su cuerpo no está aquí. Así que nosotros decimos que tenemos el pan para recordarnos su cuerpo. Si esa es tu opinión, será difícil decir por qué un cristiano maduro necesita la cena del Señor y muchos cristianos maduros ya han dicho que no la necesitan por esta misma razón. Dicen, bien, recuerdo la cruz todos los días. Recuerdo la cruz y nunca la puedo desconectar de la rutina. Por tanto, no necesito esto. Si solamente es un símbolo, no lo necesitan. Pero no lo es. En el otro extremo están los que tienden a usar la palabra Eucaristía y lejos de pensar que esto es un memorial en ausencia de Cristo, creen que el pan y el vino se convierten en su presencia. Y en un momento determinado del servicio, en el momento de la consagración, el pan y el vino realmente se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, por alguna acción mágica de Dios sobre ellos. Y que a partir de ese momento debes tener mucho cuidado con la forma en que los tratas. No debes permitir que el pan y el vino se usen para cualquier otra cosa. Hay que guardarlo en un armario especial como un sacramento reservado. Ese extremo lo encuentro en los católicos y el otro extremo entre los bautistas. Y la verdad está en el medio. No es solo un memorial, ni es una cosa mágica. ¿Cuál es entonces la enseñanza bíblica sobre esto? Veamos y probablemente encontremos que todos tenemos que aprender un poco aquí. 1 Corintios 10 es el pasaje clave.
donde Pablo está hablando sobre aquellos que ofrecen comida a los ídolos paganos y a los dioses paganos y luego la comen. Él está hablando de cristianos que tienen dudas sobre comerlo. Y dice que el verdadero problema no es que los ídolos sean reales, porque no son solo trozos de madera o piedra. El verdadero problema es que detrás del ídolo hay demonios. Y la comida ofrecida a los ídolos se puede usar para contactar demonios. Déjenme ponerlo en términos modernos. Una tabla de Ouija es simplemente un artilugio mecánico hecho por hombres. Es solo madera, o lo que sea que fuera. Todo lo que es. Puedes romperlo y quemarlo en el fuego. No hay nada grave en sí mismo. Pero los cristianos no deberían jugar con tableros de Ouija, porque puedes contactar a los demonios y ellos pueden engañarte con mensajes del mundo espiritual. Así que no jugamos con esas cosas. En otras palabras, un tablero de Ouija no es solo un símbolo, es un medio de contacto y de comunión con los espíritus. Lo mismo un horóscopo en sí mismo no tiene sentido, es inútil y tonto, pero puedes comunicarte con los espíritus leyendo tu horóscopo. Así que un cristiano no juega con estas cosas. Pablo continúa diciendo, si puedes llegar a los demonios comiendo comida ofrecida a los ídolos, puedes llegar a Cristo comiendo comida ofrecida al Señor. Eso es una declaración. Es por eso que no dudo en llamar a este acto Santa Comunión. Es precisamente el pan que partimos, es para nosotros la comunión de su cuerpo. Estamos en contacto con Cristo a través del pan. Eso no significa que el pan haya cambiado, ni significa que el pan es solo un símbolo, sino que en el acto de comerlo, el pan se convierte en más que un símbolo, se convierte en un contacto con el mismo Cristo, y con su cuerpo y con su sangre. ¿Cómo funciona esto? No lo sé, porque Dios ha considerado oportuno no decirnos. Pero estoy bastante seguro de que es más que un símbolo. Y les diré por qué. Porque uno lo toma y come esos símbolos. Es por eso. Si solo necesitáramos símbolos para recordarnos la cruz, no necesitaríamos hacer nada más que verme partir el pan o servir el vino. Y es todo lo que necesitaríamos. Nada más. Si es simplemente un memorial, ¿por qué se pasa? ¿Por qué lo comemos? ¿Por qué lo bebemos? Porque en el acto de comer estás nutriendo tu alma de Cristo, a quien has contactado, de una manera real, que Él prometió usar. Es la comunión de su cuerpo, compartir con Él, participar con Él, contactarlo. Ahora, ¿dónde está Cristo hoy? Está en el cielo más alto. Podemos orar a Él, podemos invocarlo a través de la comunión. Puedes tener un contacto único con Él. Ahora, eso es muy alto. La vista de este acto es muy alta, pero creo que no hay más alto que lo que dicen las Escrituras. Y por lo tanto nos corresponde acercarnos a esta mesa reverentemente y con un sentido de respeto. Pero no nos arrodillamos ante ese pan, es solo pan. No pensamos que es algún sacramento especial reservado en esta mesa. El momento real no está ahí. El momento es cuando te pones el pan en la boca y a través del acto de comer estás teniendo comunión con el cuerpo de Cristo. No me lo explico, no puedo describirlo. Solo sé que los cristianos se alimentan más de Cristo comiendo y bebiendo este pan y este vino, alimentándose de Él en sus corazones por fe y con acción de gracias. Mi prueba final de esto está en el Nuevo Testamento. Es que si estos fueran meramente símbolos, no podrían hacerte daño. Pero de acuerdo con mi Nuevo Testamento, no solo te ponen en contacto con Cristo para bendecir, te pueden poner en contacto con Cristo para castigar. Y comer y beber indignamente es estar abierto a estar físicamente enfermo e incluso a morir. Ese es el texto de las Escrituras que leí. Eso no podría ser posible si se tratara de un mero símbolo. Es porque a través de la comida y la bebida se llega directamente al cuerpo y la sangre de Cristo. Y que si lo haces indignamente, estás jugando con el cuerpo y la sangre de Cristo. Es algo muy serio hacer eso.
tan serio que debo subrayar lo que es comer y beber indignamente. Déjenme aclararles que indignamente no significa que tienes que ser perfecto antes de comer y beber. Si fuera así, entonces mejor nos vamos todos a casa. ¿Qué es entonces? De acuerdo a 1 Corintios 11, es bastante simple. Es comer y beber sin discernir el cuerpo. ¿Qué significa? Dos cosas por lo que puedo ver en la Escritura. En primer lugar, el cuerpo que tenía en la tierra. Cuando tomas ese pan, si lo tomas sin pensar en el cuerpo que se partió, es decir, sin preocuparte por eso, comes indignamente. ¿Cuál es el punto de comer? No hay magia en el pan. Simplemente pasar por el acto exterior no te hará ningún bien y te hará un daño positivo, a menos que esté acompañado de un pensamiento positivo sobre el cuerpo que cuelga del madero. Cierren los ojos mientras comen, si les ayuda, para ver a Cristo muriendo allí por mí. Y el otro significado del cuerpo de Cristo es que Cristo ha llevado el cuerpo a la gloria, pero ahora tiene otro cuerpo en la tierra. Está compuesto por todos los demás creyentes. Cuando llegamos a la mesa, debemos mirar a nuestro alrededor y ver a los otros creyentes como parte de su cuerpo. Un pan, un cuerpo, una copa, un cuerpo, un vino, un pan, un cuerpo de Cristo en la tierra. Por lo tanto, si tienes celos o resentimiento o amargura contra cualquier otro creyente, no vengas a la Santa Comunión. Vete a casa y restablece la relación y luego vuelve. Una de las historias más conmovedoras que he oído fue de un misionero metodista que fue a las islas del Mar del Sur. Y un día estaba tomando la cena al Señor y se acercaban a arrodillarse a la barandilla y la gente se arrodillaba para recibir el pan y el vino. Y un hombre se acercó vestido con poco más que su taparrabos de hierro y con los restos de sus días de caníbal todavía visibles. Vino y se arrodilló y luego empezó a temblar. Y estaba furioso, molesto, y se levantó y salió corriendo de la iglesia. Unos minutos más tarde volvió caminando sobriamente, y se arrodilló y extendió sus manos para recibir el pan. Después del servicio, el misionero le preguntó, ¿qué se te metió en la cabeza? ¿Estabas enfermo? Y él le dijo, no, pero cuando me arrodillé en la barandilla, vi que el hombre sentado a mi lado era el hombre que había matado y comido a mis padres. Y le dijo que era todo lo que podía hacer para no matarlo en el acto. Tenía que salir corriendo antes de que hiciera algo. Pero dije, cuando salí corriendo, podía ver a Cristo en la cruz y él parecía estar diciéndome, pero tú me hiciste esto también. Tu pecado me hizo esto. Así que luché afuera y volví a entrar y me arrodillé. Ahora eso es comer y beber dignamente. Ven que estaba viendo en el cuerpo, en el pan, el cuerpo de Cristo, y Cristo diciendo, pero tú me hiciste lo mismo a mí. Pero él también vio que el hombre arrollado a su lado, por el que había muerto Cristo también, era también parte del cuerpo de Cristo. Y tuvo que discernir el cuerpo de Cristo en ese hombre también, antes de comer y beber. Por lo tanto, que el hombre se examine a sí mismo, dice Pablo. No nos dice que nos examinemos unos a otros. Dejemos que cada hombre se examine a sí mismo y que coma de ese pan y beba de esa copa. Ahora, el último punto que quiero hacer, más breve todavía, es la dimensión futura, mirando hacia adelante, la consumación. Esta dimensión está 2 veces en el Nuevo Testamento. Cuando nuestro Señor les dio el pan y el vino en la última noche de su vida, les dijo, ahora lo estoy bebiendo, y os lo paso, y no volveré a beber de él hasta que lo beba de nuevo con ustedes en el reino. Ellos deben haber pensado, bien, ¿cuándo será eso? Y a la mañana siguiente le ofrecieron a Jesús en la cruz vino para mitigar el dolor y lo rechazó. Había hecho una promesa. Y esa promesa sigue en pie. Jesús no va a beber vino esta noche. No va a beber con nosotros hasta que estemos en el reino, comiendo y bebiendo con Él en la gloria. La segunda vez que aparece es en 1 Corintios 11, de nuevo. Porque todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, mostráis la muerte del Señor hasta que venga. Y entonces no necesitaremos más esto. Lo espiritual dará paso a lo social. Será una comida social en la gloria. No habrá necesidad de comidas espirituales. Tendremos a Jesús, el cuerpo allí con el príncipe que fue clavado. Y Él será el anfitrión, comiendo y bebiendo con nosotros. No tendremos más la Santa Comunión, tendremos comunión para siempre con el Señor. Seguiremos haciendo esto hasta que veamos su rostro.
Cuando me destinaron al extranjero con la Fuerza Aérea, se me dijo que todavía no podía tener a mi mujer conmigo, así que tuve que ir sin ella después de 7 meses de matrimonio. Pero llevé una fotografía conmigo, pero un día ella volvió. Y desde el día que ella vino, no creo que haya vuelto a mirar la fotografía. No la necesitaba, se fue a un cajón. Ni siquiera sé dónde está ahora. La tengo a ella ahora. Del mismo modo, un día dejaremos el pan y el vino como símbolos, como algo más que símbolos, como medios de contacto con Él que está en el cielo más alto. Cuando se le puede dar la mano, no se necesitará más esto. Tendremos comunión directamente. Pero mientras tanto, hasta que Él venga, cada vez que nos acerquemos a la mesa nos rededicamos. Queremos ser leales, queremos ser fieles a Él, hasta que Él venga. Y así es como la palabra sacramento se asoció a esto. Cuando el soldado romano se unía a las legiones, se ponía delante de la bandera romana con el águila y un busto de los Césares romanos, del emperador, y levantaba la mano así y juraba que viviría y, si era necesario, moriría por el César. Este juramento de lealtad se llamaba el Sacramentum. En el año 110 después de Cristo, el gobernador Plinio de Asia Menor escribió al emperador romano Trajano y le dijo: arrestaré a algunos cristianos, ¿de qué crimen los acusaré? Trajano le escribió a Plinio: querido Plinio, ¿qué estaban haciendo cuando los arrestaste? Plinio les respondió: querido Trajano, estaban reunidos antes del amanecer en una habitación, estaban cantando himnos a Cristo como su Dios, estaban comiendo pan y bebiendo vino y haciendo un juramento de lealtad a Él, un sacramentum. Y Trajano le dijo: nadie puede jurar lealtad a nadie más que al César. Mátalos. Por lo que se conoció como el Sacramentum, el juramento de lealtad. Si lo amas, eres leal a Él. Puedes ver, por lo tanto, que la Cena del Señor atraviesa toda la historia de la Iglesia. Comenzó con la primera venida del Señor y seguirá hasta su segunda venida. También pueden ver que debe abarcar toda la vida de un cristiano, que nunca se volverá tan maduro que no necesitará alimentarse de Cristo de esta manera. ¿Cuándo debe empezar a tomarse? Aquí, por supuesto, hay una variedad tremenda de respuestas que dependen de cada iglesia. Las iglesias ortodoxas y los católicos romanos tienden a darlo a los niños de 7 o 9 años. La mayoría de los otros esperan hasta que las personas sean maduras y responsables, aunque incluso entonces varían. Algunos dicen que hay que bautizarse primero, otros no. Algunos dicen que hay que ser confirmado por un obispo primero, otros no. Algunos dicen que se puede dar a los inconversos con toda libertad y puede convertirlos. John Wesley dijo esto. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? No me interesa lo que dicen los bautistas o los metodistas o los católicos o cualquiera. Quiero volver a la Biblia. ¿Cuándo se debe empezar a tomar la cena del Señor? Me parece que el patrón normal en el Nuevo Testamento es este, que un hombre debe arrepentirse y creer y bautizarse y tomar la cena del Señor. Ese parece ser el patrón normal. No voy a ser dogmático o rígido sobre esto, porque el Nuevo Testamento no establece reglas. Pero eso es lo normal. Y si encontramos una razón para no seguir la pauta normal, debe ser una razón que nuestra conciencia pueda presentar al mismo Señor Jesús. Si estás preparado para la cena del Señor, entonces ciertamente estás preparado para el bautismo. Si no estás preparado para el bautismo, me pregunto si realmente estás preparado para la cena del Señor. Pero el bautismo es para todos la ordenanza inicial. Y la cena del Señor es la ordenanza continua que se repite. El Señor Jesús le dijo, la dio en su misericordia. Y yo diría simplemente, como Él dijo: si me amas, guardarás mis mandamientos. Y Él ordenó a ambos. Y por lo tanto nosotros en esta iglesia invitamos a todos los que aman al Señor Jesús a venir y tomarla. Eso supone que lo han amado lo suficiente como para obedecer sus mandatos y para querer ser sus siervos amorosos para siempre. Todo se reduce a una cuestión de amor. Hacemos esto no porque sea un deber difícil, sino porque lo amamos. Y Él nos lo dijo y no creemos que nunca le dijo a nadie que hiciera algo que fuera tonto o inútil. Lo amamos, así que guardamos sus mandamientos.
Una querida anciana estaba paseando por la pinacoteca y se había parado delante de un cuadro de Jesús colgando en la cruz. Estaba de pie murmurando algo para sí misma, así que uno de los otros espectadores de la galería de arte quiso escuchar lo que decía y se acercó cerca de la señora y la señora estaba diciendo: ¿cómo lo amo? ¿Cómo lo amo? Oremos. Señor Jesús, cuando te vemos en la cruz, aunque sabemos que estás vivo y muy por encima de eso, pero cuando miramos atrás en nuestras mentes y nos decimos: el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. ¿Cómo te amamos? Ayúdanos entonces a expresar ese amor. Danos sabiduría y discernimiento al acercarnos a esa mesa, para que el acto de comer y beber tengamos comunión con tu cuerpo y tu sangre, y que al desaparecer los símbolos de la mesa, recordemos tu ascensión a la gloria, y esperemos el día en que el cuerpo resucitado de la tumba aparecerá de nuevo para ser visto, incluso por aquellos que lo traspasaron. Por lo que te agradecemos que nos reunamos alrededor, no de una tumba, sino de una mesa, como una familia, como hermanos y hermanas. Examinémonos a nosotros mismos y comamos y bebamos dignamente, y así nos alimentemos de Él. Por Cristo. Amén.